Hola a todos, en este video aprenderemos cómo calcular la dilatación térmica de los cuerpos. Como vimos en el video anterior, existen tres tipos de dilatación térmica. La dilatación lineal, que es cuando un objeto cambia su longitud debido a la variación de la temperatura. La dilatación superficial, que se manifiesta con el cambio en la superficie o área por la variación de la temperatura. Y la dilatación volumétrica, o también llamada cúbica, que se da cuando un objeto cambia el volumen que ocupa al modificar su temperatura. Como también hemos mencionado, para calcular cualquiera de estos tipos de dilatación, tenemos que considerar dos cosas. Primero, hay que considerar el material del que estamos hablando, ya que cada material tiene su propio coeficiente de dilatación. Y también debemos considerar qué tanto se va a modificar su temperatura, lo que llamaremos delta T, variación de la temperatura. Entonces, para calcular la dilatación térmica que sufre una sustancia, emplearemos la siguiente fórmula, donde tenemos que un objeto tiene un tamaño inicial y al variar su temperatura, este cambiará su tamaño teniendo ahora un tamaño final. Por lo que para calcular el tamaño final, aplicamos la fórmula tamaño final es igual al tamaño inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación de la sustancia multiplicado por la variación de la temperatura. Pero ¿de dónde obtendremos el valor del coeficiente de dilatación? Bueno, pues ese es un valor obtenido en tablas, de lo cual hablaremos más adelante. Por otro lado, la variación de la temperatura. ¿Qué es la variación de la temperatura? Se trata de la diferencia entre dos temperaturas, la temperatura a la que se encuentra una sustancia y la temperatura que llega a tener después de modificarse. Por ejemplo, al preparar mi café, tengo una taza con agua a 20 grados centígrados. Como me gusta tomar mi café un poco caliente, pongo a calentar mi agua hasta alcanzar 70 grados centígrados. La temperatura inicial del agua es de 20 grados centígrados y la temperatura final es de 70 grados, por lo que la variación de la temperatura fue de 50 grados centígrados. Pero, ¿qué es lo que vamos a calcular en el fenómeno de la dilatación? En la dilatación lineal, tenemos el valor de una longitud inicial de un cuerpo y al variar su temperatura, tendremos una longitud final, donde para calcularla usaremos la siguiente fórmula. Longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1. Ese 1 es un valor por fórmula, no lo vamos a cambiar. Longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación multiplicado por temperatura final menos la temperatura inicial. Esto que representa la variación de la temperatura. Recuerden que para una variación de la temperatura siempre tenemos que tener estos dos valores, el valor de la temperatura final y el valor de la temperatura inicial. A la resta o diferencia entre esos dos se le considera variación de la temperatura. En la dilatación superficial tenemos el valor de una superficie inicial de un cuerpo y al variar su temperatura tendremos una superficie final, donde para calcularla usaremos la siguiente fórmula. Superficie final es igual a la superficie inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación y todo eso multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. En la dilatación volumétrica tenemos el valor de un volumen inicial y al variar su temperatura tendremos el valor de un volumen final, donde para calcularlo usaremos la siguiente fórmula. Volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación de la sustancia multiplicado por la variación de la temperatura. Bueno, lo que muchos esperaban, llegó el momento de hablar de los coeficientes de dilatación. Estos son valores que podemos obtener en tablas, en libros de la mayoría de los autores de física o inclusive en internet. Y ahora les explico. Para una dilatación lineal, tendremos que utilizar valores de coeficientes de dilatación lineal.
que se definen como el incremento de longitud que sufre una varilla de determinada sustancia, con largo inicial de 1 metro, cuando su temperatura aumenta 1 grado centígrado. En esta tabla podemos ver valores de coeficientes de dilatación lineal de diferentes materiales, donde con base a experimentación tenemos valores ya calculados y establecidos. A estos valores los llamaremos con la letra griega alfa. Para una dilatación superficial, utilizaremos coeficientes de dilatación superficial, que son el incremento que sufre una sustancia de 1 metro cuadrado al variar su temperatura 1 grado centígrado. Estos valores también los podemos ver en la tabla y a estos valores los identificaremos con la letra griega gamma. Cabe señalar que los valores de gamma son establecidos multiplicando los valores de alfa por 2. Por ejemplo, aquí podemos ver que el aluminio tiene un valor de 22.4 por 10 a la menos 6. Al multiplicar el aluminio por 2, obtenemos un valor de 44.8 por 10 a la menos 6. El valor de gamma es igual a 2 veces el valor de alfa, y estos representan los coeficientes de dilatación superficial. De la misma forma, para la dilatación volumétrica, tendremos que utilizar valores de coeficientes de dilatación volumétrica, los cuales identificaremos con la letra griega beta, la cual surge al multiplicar 3 veces alfa. Estos valores en estas tablas son los que utilizaremos para resolver los ejercicios correspondientes a la dilatación térmica. Yo les recomendaría apuntarlos, tenerlos siempre a la mano para poder utilizarlos cuando sean necesarios. Ahora solo falta identificar cuándo es una dilatación lineal para utilizar valores de alfa, cuándo es una dilatación superficial para utilizar valores de gamma y cuándo es una dilatación volumétrica para utilizar valores de beta. Entonces, ya para terminar, vamos a establecer el formulario final para el fenómeno de la dilatación térmica. Para una dilatación lineal, tendremos que lo que vamos a calcular es una longitud final, por lo que la fórmula queda: longitud final es igual a la longitud inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, llamado alfa, multiplicado por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos la temperatura inicial. Para una dilatación superficial, tendremos que lo que vamos a calcular es la superficie final que va a tener la sustancia, por lo que superficie final va a ser igual a la superficie inicial multiplicado por 1 más gamma, y todo eso multiplicado por la variación de la temperatura. Y por último, en la dilatación volumétrica, lo que vamos a calcular es el volumen final que tendrá esa sustancia, la cual se calcula teniendo volumen final es igual al volumen inicial multiplicado por 1 más el coeficiente de dilatación cúbica que llamamos beta, multiplicado por la temperatura final menos la temperatura inicial. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para los ejercicios que resolvemos en el próximo video. Estén pendientes cuando se publique y nos vemos pronto. Saludos a todos.